Instituto Tecnológico Superior de Ébano. Clasificación de los diferentes tipos de lenguaje de programación. Alumnos: Edgar Manuel Castillo Sánchez y Gabriel Armendáriz Reyes. MC Víctor Manuel Álvarez Hernández. Materia: Lenguajes y autómatas 2. Los lenguajes de programación son lenguajes creados por el ser humano para poder comunicarse con las computadoras. Así, el lenguaje de programación es el conjunto de símbolos y palabras que permiten al usuario de una computadora darle instrucciones y órdenes para que la computadora los ejecute. Lenguaje máquina. Es el lenguaje de programación que entiende directamente la computadora o máquina. Este lenguaje de programación utiliza el alfabeto binario, es decir, el 0 y el 1. Con estos dos únicos dígitos, conocidos como bytes, forma lo que se conoce como cadenas binarias, combinaciones de ceros y unos. Son con las que se escriben las instrucciones que el microprocesador de la computadora entiende nuestras peticiones. Fue el primer lenguaje de programación. Este tipo de lenguaje de programación dejó de utilizarse por su gran dificultad y por la facilidad para cometer errores. Lenguajes de programación de bajo nivel. Son mucho más fáciles de utilizar que el lenguaje máquina, pero dependen mucho de la máquina o computadora, como sucedía con el lenguaje máquina. El lenguaje ensamblador fue el primer lenguaje de programación que trató de sustituir el lenguaje máquina por otro mucho más parecido al de los seres humanos. En este lenguaje se conoce como programa fuente a un programa de instrucciones, escrito en lenguaje ensamblador por el programador, y programa objeto es la traducción al lenguaje máquina del programa fuente. Los lenguajes de este tipo pueden crear programas muy rápidos, pero son difíciles de aprender, son específicos de cada procesador. Si nos llevamos el programa a otro computador será preciso reescribir el programa desde el comienzo. Lenguajes de programación de alto nivel. Este tipo de lenguajes de programación son independientes de la máquina, lo podemos usar en cualquier computador con muy pocas modificaciones o sin ellas, son muy similares al lenguaje humano, pero precisan de un programa intérprete o compilador que traduzca este lenguaje de programación de alto nivel a uno de bajo nivel. Como el lenguaje de máquina que la computadora pueda entender. Los lenguajes de programación de alto nivel son más fáciles de aprender porque se usan palabras o comandos del lenguaje natural, como por ejemplo del inglés. Este es el caso del BASIC, el lenguaje de programación más conocido. Existen muchos lenguajes de programación de alto nivel con sus diferentes versiones. Por esta razón es difícil su tipificación, pero una clasificación muy extendida desde el punto de vista de trabajar de los programas. Y la filosofía de su creación es la siguiente. Lenguajes de programación imperativos. Entre ellos tenemos el COBOL, Pascal, C. y Ada. Lenguajes de programación declarativos. El Lisp. Y el Prolog. Lenguajes de programación orientados a objetos. El Smalltalk. Y el C++. Lenguajes de programación orientados al problema. Son aquellos lenguajes específicos para gestión. Lenguajes de programación naturales. Son los nuevos lenguajes que pretenden aproximar el diseño y la construcción de programas al lenguaje de las personas. Otra clasificación de los lenguajes de programación de alto nivel, es teniendo en cuenta el desarrollo de las computadoras según sus diferentes generaciones. Lenguajes de programación de primera generación. El lenguaje máquina y el ensamblador. Lenguajes de programación de segunda generación. Los primeros lenguajes de programación de alto nivel imperativo. Fortran, COBOL. Lenguajes de programación de tercera generación. Son lenguajes de programación de alto nivel imperativo pero mucho más utilizados y vigentes en la actualidad. Algol 8, Pli, Pascal, Modula. Lenguajes de programación de cuarta generación. Son usados en aplicaciones de gestión y manejo de bases de datos. Natural, SQL. Lenguajes de programación de quinta generación.